Y amigos, vamos a incursionar en el tema que hoy está sobre la mesa y que forma parte de los titulares de la prensa, y es el déficit hídrico. Esta preocupación la tiene el gobierno, la tienen los productores, la tienen los transportistas. En definitiva, la balanza comercial depende del clima, porque una magra cosecha de soja no ingresa dinero a las arcas del Estado, no ingresa a los productores, no hay camiones circulando o hay menos camiones circulando por las rutas. O sea que es un problema realmente que está a las puertas de esta zafra de soja. Y precisamente vamos a hablar de este tema, sobre lo que es el déficit hídrico, porque el ministro de Agricultura y Pesca, el ingeniero agrónomo Tabaré Aguirre, hace referencia precisamente a que no se ha instalado aún la sequía, que para hablar de sequía tenemos que hablar de un periodo de falta de lluvias de 90 días, pero hay zonas del país que están sintiendo seriamente el déficit hídrico. Ya el país hemos tenido en otras épocas sequías importantísimas, que esperemos que no sea el caso, esperemos que lleguen las lluvias lo antes posible y que podamos empezar a tener otra visión a futuro. Pero la falta de lluvias, la caída de precios internacionales de los productos primarios, de los commodities, esto también afecta al Producto Interno Bruto. Todo ello está originando o estaría originando una pérdida al país de aproximadamente 2.000 millones de dólares. Ahora vamos a sectorializar esta contextualización. Vamos a hablar con Wilson Gándara, que habla de la gremial UTS y precisamente desde el transporte, cómo se ve, cuál es la realidad y fundamentalmente, cuál es la preocupación. El siguiente espacio es una presentación de Servipiezas, empresa líder en productos y servicios para el transporte carretero y representante exclusivo de Implementos Randón. Lamentablemente no parece ser parece, la sensación que a uno le da es que no estamos en zafra. O sea, uno ve la ruta, ve los lugares de carga, no es aquella zafra del año pasado donde era todo una locura, como decir de alguna manera. Sí. Uno ve que hay un ritmo, pero que es muy lento, muy lento. O sea que hay una caída, entonces usted puede más o menos estimarla en volumen o en cantidades o en porcentaje. Acá en esta zona donde estamos nosotros vamos en el 25-30% de la zafra. Lo que pasa que digo está difícil evaluar porque también los volúmenes de las chacras es muy dispar. Hay chacras que están rindiendo muy bien, pero hay chacras que no rinden absolutamente nada. Entonces, en el balance general, yo creo que hay que esperar del 50 para adelante para saber más o menos cuál va a ser el resultado final. Lo cierto es que se nota el impacto de la sequía, entonces. Se nota porque los volúmenes de carga, o sea, en todos los campos hay camiones parados esperando para cargar. O sea, antiguamente las esperas eran solo en las plantas de acopio o en los puertos. Ahora uno va al campo y hay camiones. Hubo un par de días que que pedían camiones de todas las empresas, ahora prácticamente no piden, uno tiene que buscar el viaje, si no está enganchado con una empresa, y los que están enganchados con alguna empresa tenían contratado camiones con la idea de hacer unos 50 cargas diarias y están haciendo 20, 25. O sea, creo que el impacto es importante. Al mismo tiempo, bueno, hubo hace unos días atrás el acuerdo de la ITPC con la ACG por las tarifas, ¿no?, de los fletes, y se mantiene la tarifa o el mismo índice de la tarifa del año pasado. Esto a su vez, ¿ustedes cómo lo han tomado? No, eso, creo que era necesario, o sea, hacía el acuerdo, hacía el respeto de ambas partes de lo que se venía trabajando, y creo que o sea, hoy se cumplió, en esta zafra de soja se está cumpliendo y se está respetando. Pero no es suficiente porque las expectativas de volúmenes de carga y el constante aumento de la flota hace que las expectativas sean cada vez menores, ¿no? Claro. ¿Quiere tener otra visión sobre esta realidad y una proyección a futuro? Hablamos con el presidente de Cotudi, Juan Grossi, quien da su punto de vista en este contacto telefónico.
Y aparentemente sí, por lo que dicen los productores, sí, el rendimiento no es el esperado. ¿Y esto cómo repercute entonces en los viajes? Y bueno, repercute en que en la medida que nosotros nos abastecimos de camiones, por ejemplo, sea cual fuera la empresa, nos abastecimos para un volumen superior, y hoy por hoy ha tenido una merma bastante importante, y bueno, eso repercute en la cantidad de viajes para cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Han hecho alguna estimación de cuánto ha sido la caída, por ejemplo, en relación con la zafra anterior? No, hasta el momento una estimación no tenemos. Aparentemente el productor pensaba que iba a sacar arriba de 3.000 kilos promedio, y yo creo que no va a andar en los 2.500, 2.200, creo. La verdad que en ese área es un poco más bien de ello, pero digo, nosotros vamos de la mano porque justamente la cantidad de viajes, por supuesto, que es menor, ¿verdad? Al mismo tiempo, hace poco, bueno, se llegó al acuerdo con la ACG por los valores de los fletes, justamente. Esto de alguna forma también está repercutiendo porque es la misma tarifa que la anterior, o sea, sin aumento, y por otra parte tenemos menos fletes. Nosotros, con la empresa que trabajamos nosotros, que es una empresa puntual, no tuvimos problema con la tarifa, si bien el acuerdo que se hizo es el que se va a pagar. No hemos tenido problema. Espero de que en el futuro, bueno, se pueda plantar. Aparentemente hoy por hoy la idea no es plantar más, pero hasta hoy yo creo que el problema no ha sido grave en cuanto a la tarifa. Y para clarificar esta situación, esta realidad, hablamos con el ingeniero Eduardo Blasina, autor del recientemente editado libro Perspectivas Agropecuarias 2015, y nos habla precisamente de esta situación, de esta coyuntura por la que estamos atravesando. Y lo preocupante, según lo que nos dice Blasina, es que es particularmente en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, la perspectiva es que va a haber una diferencia importante entre la soja de primera y la de segunda. La soja de primera, que se siembra en fecha óptima, va a tener un rendimiento que podríamos decir aceptable. En general, los reportes que nosotros hemos recibido ubican estos rendimientos entre 2.000 y 3.000 kilos. Decepcionantes en el sentido de que se esperaba un rendimiento muy bueno hasta fines de enero, y allí, como es sabido, dejó de llover, y eso generó un daño limitado porque en buena medida el rendimiento ya estaba, el estado de desarrollo de las plantas ya era tal que buena parte del rendimiento ya estaba asegurado. Cuando vamos a ver qué pasa cuando aparezcan los datos de cosecha de soja de segunda, donde ahí sí hay una perspectiva de un rendimiento bastante menor. Son cultivos que se siembran a continuación de trigo y cebada en diciembre, y entonces sobre estos cultivos bueno, el efecto de la sequía se va a hacer notar, pero todavía no tenemos datos. Esperamos, por lo que se observa en las chacras, un rendimiento posiblemente menor a 2.000 kilos en la soja de segunda. Esto es algo bastante parejo en Uruguay y es bastante paradójico porque no sucede ni en Argentina ni en el sur de Brasil, donde las lluvias han sido óptimas. En Argentina tenemos reportes de sojas que han superado los 6.000 kilos, por ejemplo, un año que en Argentina se considera perfecto, en Brasil también en general rendimientos muy buenos. A Uruguay le tocó ligar mal este año realmente, cruzando el río Uruguay o cruzando el Cuareim, ya el clima es normal, de modo que es una sequía que no ayuda a mejorar el precio internacional porque es muy localizada en Uruguay, y va a pegar sobre los números de los productores. En materia de precios, nosotros venimos advirtiendo que va a demorar la soja en recuperar precio, que no iba a llegar a los 400 a la cosecha que muchos esperaban, y hay un mercado mundial bien abastecido. En este momento el precio anda en $335 y tiene la presión de la cosecha del Mercosur, que como decíamos recién va a ser una buena cosecha, o sea que precio Nueva Palmira es 335, para aquellas chacras que están lejos de puerto va a terminar siendo un precio muy cercano a $300, y bueno, para muchos productores eso es números en rojo.
¿Estos precios se deben a un shock de la oferta o una retracción de la demanda? No, es totalmente shock de oferta. Shock que se compone de una buena cosecha un año atrás en el Mercosur, una muy buena cosecha de Estados Unidos hace 6 meses y ahora nuevamente una cosecha muy buena del Mercosur, exceptuando Uruguay, y la previsión de que el área en Estados Unidos no va a bajar. Entonces el mercado sabe que hay soja en el presente y que va a seguir habiendo soja posiblemente en el futuro. Estados Unidos va a reducir el área de maíz, la lógica de los productores de Estados Unidos va a ser bajar el área del cultivo más caro y más riesgoso y aumentar inclusive un poquito el área de soja, con lo cual creo que hay un shock de oferta, una sobreabundancia que va a permanecer todo 2015 y todo 2016. En términos futbolísticos, yo creo que el productor juega un partido contra los costos todas las veces, y ahí yo diría que en términos futbolísticos el productor que no participó de los cultivos de invierno y hizo solo soja de primera está cerca del empate, y el productor que apostó a trigo y a soja de segundo en muchos casos suma 2 derrotas consecutivas, en un caso por exceso de lluvias y en otro caso por faltante. Entonces eso es lo que me parece que hace un poco delicada la situación agrícola en este momento. ¿Cómo inciden los costos en materia de transporte y de logística? A nivel internacional hay un precio nítidamente bajo en los fletes marítimos. A nivel local hay un precio prácticamente constante en pesos. Si lo tomamos en términos reales, descontando inflación, es un precio que baja en términos reales levemente. En dólares baja levemente, pero es una baja tan pequeña en relación a lo que baja el precio del producto que aumenta mucho la incidencia del flete como porcentaje del margen del productor. Y creo yo que va a llevar a que en zonas lejanas a puertos la próxima primavera baje mucho el área de soja y sea sustituida posiblemente por praderas o por algo vinculado a la ganadería, donde si el productor tiene un frigorífico cerca el impacto del flete es menor. Entonces el flete no es que se ha hecho más caro, sí aumenta mucho su incidencia en proporción al margen bruto del productor, porque ese margen se ha achicado y el valor del flete prácticamente no ha cambiado.